Bienvenidos a la segunda clase de la integral definida. En esta lección vamos a considerar las aplicaciones físicas de la integral. Para ello vamos a ver cálculo de áreas planas, cálculo de las propiedades de áreas planas como momento de primer orden y el cálculo del centro geométrico. Luego veremos cálculo de masas de láminas planas, momentos de primer orden y cálculo de centro de masa. Estas variables o estas propiedades las vamos a hacer a través del cálculo integral. Comenzaremos con nuestra primera aplicación, que es el cálculo de áreas planas. Durante vamos a hacer una definición de este elemento. Es una porción de superficie plana acotada por un perímetro. Es un número real con unidades lineales elevadas al cuadrado. Que sea una superficie plana es importante porque eso significa que la superficie está contenida en un plano. El plano puede ser horizontal, vertical, inclinado, pero es importante que con este método podemos calcular el área de una superficie plana cualquiera, no importa en qué plano esté contenida. Por otra parte, es interesante el hecho de que debe estar acotada por un perímetro, o sea, es un área que está limitada. Se puede calcular el número de ese elemento a través de esta metodología. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, determine el cálculo por cálculo integral el área acotada por el recinto de y mayor o igual que 0, y igual a x y la recta que pasa por los puntos A de coordenadas 0, 3 y B de coordenadas 6, 0. Bien, para ello necesitaremos de un plano coordenado. Este plano coordenado será el plano XY, un plano cartesiano. Y vamos entonces a ver quiénes son estos elementos dentro de este plano. Y igual a 0 es la recta del eje X. Entonces, dice la expresión del dominio para los mayores que 0 o iguales a 0. Entonces, el eje y los elementos que están por encima del eje X son el lugar geométrico de este dominio. Después tenemos la recta y igual a X. Y igual a X es una recta que pasa por el punto 0, 0 y por el punto 1, 1. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 1. De manera que entonces, sí, por esos dos puntos podemos trazar la recta Y igual a X. Después tenemos la recta que pasa por los puntos A de coordenada 0, 3 y B de coordenada 6, 0. De tal forma que tenemos los dos puntos, vamos a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Bien, necesitamos conocer la ecuación de la recta para poder dar el acotamiento perfecto, porque este elemento que está aquí encerrado entre estas dos rectas y el eje X es la porción que está definida aquí como elemento D. Bien, la recta que vamos a hallar es la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B. La recta, su ecuación normal es y igual a mx más b, en donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada en el origen. En este caso tenemos b que vale 3, vamos a calcular el valor de m, y la ecuación para ella es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Haciendo la aplicación de la ecuación nos queda que la pendiente vale menos un medio. Por lo tanto, la ecuación de la recta será menos x medio más 3. Entonces, esta recta verde que tenemos aquí vale menos x medio más 3 y esta recta que está aquí vale y igual a x. De manera entonces que ya tenemos definido nuestro dominio D, que es todo este conjunto de puntos que forman, que está acotado por este triángulo que está acá. Bien, necesitamos conseguir el punto de corte de las dos rectas y para ello vamos a hacer un sistema de ecuaciones en donde y es igual a x y y es igual a menos x medio más 3. Igualando las dos ecuaciones en y, podemos hallar el valor de y nos da x igual a 2. Con x igual a 2 tenemos entonces aquí el punto de corte que tienen las dos rectas. Algo que es importante que veamos ahora tiene que ver con la forma como van a variar los diferenciales dentro de este recinto. El primero que tenemos, un diferencial de área que está debajo de la recta y igual a x.
Ese estará debajo de la recta y igual a x, o desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Después de x igual a 2 vamos a tener otro diferencial de área que va a estar debajo de la recta y igual a menos x medio más 3. Eso significa que vamos a tener dos recintos para el cálculo del área total de todo este elemento. Ustedes recuerdan que cuando vimos las propiedades decíamos que si un punto C estaba dentro del rango de AB, la integral se podía calcular, la integral desde A hasta C de f de x diferencial de x más la integral entre C y B de f de x diferencial de x. Eso es lo que vamos a aplicar ahora. De manera tal pues que vamos a tener que nuestra área va a ser igual la integral entre 0 y 2 de x, que es la ordenada de la recta y igual a x, multiplicado por el diferencial de x, sería este diferencial de área que tenemos aquí, que va desde 0 hasta 2, más la integral entre 2 y 6 de menos x medio más 3 diferencial de x. O sea que esta área total tiene un punto medio, que en este caso, un punto interno, perdón, que en este caso vale 2. Bien, nos toca ahora calcular las antiderivadas y para el primer caso será x cuadrado sobre 2, en el segundo caso evaluado entre 0 y 2, para la segunda integral tendremos menos x cuadrado sobre 2 multiplicada por un medio más 3x, estas dos funciones evaluadas entre 2 y 6. Una vez calculadas las antiderivadas, el paso que sigue es aplicar la regla de Barbour. Entonces tendremos para la primera un medio que multiplica evaluando el primer elemento de la función en el límite superior, 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 0, menos un cuarto, que sería este medio por este 2, me da un cuarto de x al cuadrado, pero esta x al cuadrado está evaluada entre 2 y 6. Entonces sería 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado, más 3x, evaluado también entre 2 y 6, me queda 3 que multiplica a 6 menos 2. La resolución de esta aritmética me da como resultado 6 unidades cuadradas. De esta manera, pues, hemos calculado el área que hay debajo de estas dos curvas, o el área de este recinto D definido de la manera como está en la parte superior en el problema. Vamos a hacer otro problema de cálculo de área. En esta oportunidad el problema dice: determine el área entre las curvas y sub 1 igual a x cubo más 3x al cuadrado y y2 igual a x más 3 en el intervalo en donde y1 es mayor que y2. Bien, lo primero que necesitamos hacer es ver dónde están las curvas, o dónde está la región a la cual se está refiriendo el problema. Para ello vamos a hacer un reconocimiento de los valores que puede tomar la función y sub 1 entre x igual a menos 4 y x igual a 1.5. Analizando las imágenes de estos valores de x, tenemos que comienza a subir hasta cuando llega a 3, en donde se hace 0. Donde se hace 0 tenemos una de las raíces de la función. Después continúa subiendo hasta cuando llega a x igual a menos 2, en donde toma el valor de 4 y comienza a bajar. Entonces da la impresión de que allí tenemos algo como un máximo. Después continúa bajando y continúa bajando hasta cuando llega a x igual a 0, en donde pareciera que tiene otra raíz la función, ¿verdad? Cuando x vale 0, y vale 0. Y ahí comienza a subir de nuevo, de manera que venía bajando y comienza a subir, entonces tenemos un mínimo para la función allí. Y continúa subiendo. Eso es más o menos el comportamiento de la función y sub 1. Si ploteamos los puntos, bueno, tendríamos algo más o menos parecido a esto, pues. Tenemos en el punto x igual a menos 3, un valor de 0.
en el punto x igual a menos 2 tenemos un valor de 4. Después comienza a bajar y baja hasta que tiene un mínimo en cuando x vale 0. Y después comienza a subir hasta infinito. La recta x, y igual a x más 3, y sub 2 igual a x más 3, pasa por el punto cuando x vale 0, y vale 3, le pasa por aquí por 3. Y cuando y vale 0, x vale menos 3, pasa por aquí por el punto x igual a menos 3. O sea que este es un punto de coincidencia entre la curva y la recta. Bien, pero hagamos esto un poquito mejor. Vamos a verlo de otra manera. Aquí tenemos un gráfico un poquito mejorado. Entonces tenemos aquí la curva Y2, que es la recta, la verde, y la curva Y1, que es la función parabólica cúbica que tenemos aquí. Tenemos que pasa por el punto menos 3, 0, pasa por el punto 0, 0, y la recta pasa por el punto 0, 3 y pasa por el punto menos 3, 0. Bien, necesitamos establecer cuál es el dominio de la función, porque este intervalo está acotado de acuerdo con esta condición, que dice que y1 es mayor o igual que y2. Los valores de y1, que son los rojos, son mayores que los verdes en el intervalo entre menos 3 y 1, que es el elemento que está perfectamente acotado, porque luego, después de 1, también tenemos valores de y1 mayores que y2. Entonces vamos a escoger, pero este es un espacio abierto, vamos a escoger este espacio que está aquí para hacer nuestro estudio y calcular nuestra área de acuerdo con lo que está solicitando este problema. Vamos a ver dónde se cortan las curvas y para ello vamos a igualar la curva y igual a x al cubo más 3x al cuadrado simultánea con y igual a x más 3. Igualando las dos curvas, igualando las y de las curvas, nos queda que x cubo más 3x al cuadrado es igual a x más 3. Pasando x más 3 al otro miembro me queda menos x más 3. Sacamos x más 3 factor común y nos queda x más 3 que multiplica a x cuadrado menos 1 igual a 0. Donde una solución es x más 3 igual a 0 y la otra solución es x igual a más o menos 1. Entonces las curvas se cortan en x igual a menos 3, que ya lo observamos, ¿verdad? Se corta cuando x vale 1, o sea que hasta aquí es donde vamos a estar viendo el dominio, y cuando x vale 1. De manera pues que vamos a plantear nuestra integral, vamos a ver nuestro diferencial, que es nuestro dominio, vamos a ver nuestro diferencial. Dice que ese diferencial se va a estar moviendo entre y sub 1 y y sub 2. Y desde x igual a menos 3 hasta x igual a menos 1. Entonces nuestra integral será la integral entre menos 3 y menos 1 de y sub 1 menos y sub 2. Haciendo la sustitución nos quedaría la integral entre menos 3 y menos 1 de x cubo menos 3x al cuadrado menos 1 que multiplica a x más 3 diferencial de x. De tal forma pues que hallando ahora las antiderivadas tenemos que la primera es x a la 4 sobre 4 más 3x cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 menos 3x evaluados entre menos 3 y menos 1. Una vez encontradas las antiderivadas, el siguiente paso es hacer la evaluación de los límites de integración. Entonces, evaluando en el límite superior, nos queda menos 1 al cuadrado sobre 4. Este 3 con este 3 se cancela, nos queda menos 1 al cubo, menos 1 elevado al cuadrado sobre 2, menos 3 que multiplica a menos 1. Evaluando ahora en el límite inferior,
nos queda un cuarto de menos 3 elevado a la 4 más menos 3 elevado al cubo menos un medio de menos 3 elevado al cuadrado menos 3 multiplicado por menos 3. La resolución de estas operaciones aritméticas nos dan como resultado 4 unidades cuadradas. Sí, 4 unidades cuadradas es el área que está acotada entre las curvas y-1 y y-2 en el intervalo entre menos 3 y menos 1. Bien, consideremos ahora el cálculo de la propiedad centro geométrico de un área. Vamos a definirla. El centro geométrico es un punto imaginario donde se puede concentrar el área total para generar el mismo momento que la suma de los momentos parciales. ¿Qué significa eso? Son los momentos parciales. Bien, imaginemos que tenemos un dominio en donde x es mayor o igual que a, pero menor o igual que b, y y es mayor o igual que 0, pero menor o igual que f de x. Entonces, si dibujamos este dominio en un sistema cartesiano, tendremos lo siguiente: la y igual a f de x, la x igual a, la x igual a b, la y igual mayor o igual que 0, y este será el dominio D, y este será el punto imaginario en donde concentraremos toda el área, de manera de que el producto de esa área, de manera que el momento del área nos dé el momento de los momentos parciales. El momento es el producto de un área por la distancia perpendicular a la línea recta de referencia. Entonces, si tenemos esta línea de referencia, que sería la recta x igual a 0, si yo concentro toda el área en este punto, multiplicar esa área por esta distancia medida sobre la perpendicular que pasa por el punto hasta la recta de referencia, eso será lo que se conoce con el nombre de momento de primer orden de un área. Bien, de manera entonces que para poder hallar las coordenadas de ese punto imaginario necesitamos conseguir primero los momentos de primer orden del área. Los momentos del primer orden del área en este caso son 2. Bien, vamos a hablar primero sobre el diferencial de área para poder establecer los momentos. Si yo tengo un diferencial de área, ese diferencial de área vale diferencial de x por f de x. Y su diferencial de momento será la distancia que hay desde ese punto, que vale y2, hasta donde está el eje x. Ese sería el diferencial de momento respecto del eje x. Será entonces y2 multiplicado por el diferencial de área, o mejor dicho, y2 por f de x, diferencial de x. De tal forma pues que la integral referida al dominio D del diferencial de momento de x va a ser igual al momento de x a la integral entre a y b de y medio por f de x, diferencial de x. O sea, un medio de la integral entre a y b de f cuadrado de x, diferencial de x. Esa será finalmente la ecuación de nuestro momento en x. Para nuestro momento en y, el diferencial de momento en y vale la distancia que hay desde el punto medido sobre una recta que pasa por el punto hasta la recta de referencia, que en este caso es el eje y, vale x por el diferencial de área. Dicho de otra manera, vale x diferencial de x. De manera que el momento en y vale la integral referida al dominio D del diferencial del momento en y igual a la integral entre a y b de x f de x diferencial de x. Necesitamos el área para hacer el promedio y poder establecer que toda el área sea colocada en este punto. Entonces, el área vale la integral entre a y b del diferencial de área, o sea, la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Entonces, las coordenadas del punto de centro de gravedad serán la integral entre a y b del momento en y diferencial de x sobre la integral entre a y b del diferencial de área. Esa sería la coordenada en x. La coordenada en y será la integral entre a y b del momento en x diferencial de x sobre la integral entre a y b del diferencial de área. Finalmente podemos decir entonces que
es la integral entre a y b de x, f de x diferencial de x sobre la integral de entre a y b de f de x diferencial de x para la coordenada en x. Y para la coordenada en y será un medio de la integral entre a y b de f cuadrado de x diferencial de x partido por la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Esas serían las coordenadas de nuestro centro geométrico. Este centro geométrico en algunas oportunidades se hace coincidir o se hace llamar centro de gravedad. Ya veremos después más adelante por qué centro de gravedad. Bien, veamos unos problemas, un problemita sobre el centro geométrico. Determine el centro geométrico del recinto D acotado por las rectas x mayor o igual que 1, pero x menor o igual que 3, y x más 2 mayor o igual que y, pero y menor o igual que 0. Aquí tenemos entonces el sistema cartesiano, tenemos las rectas, tenemos el dominio D. Vamos a establecer ahora nuestro diferencial de área para colocar los diferentes límites de la integral. Bien, nuestro diferencial de área en este momento ahora vale x más 2 diferencial de x. Es y multiplicado por el diferencial de área, por el diferencial de x, perdón. La integral del área será entonces la integral entre 1 y 3, que es la variación del diferencial de x, multiplicado por x más 2, diferencial de x, que sería nuestro diferencial de área. Calculando primero las antiderivadas, tenemos entonces x cuadrado sobre 2 más 2x evaluado entre 1 y 3. De manera que eso es un medio de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. La función elevada al cuadrado evaluada en el límite superior menos la ecuación evaluada en el límite inferior. Lo mismo va a ocurrir para el caso de la segunda función, 2 que multiplica a 3 menos 1. El área total entonces, de acuerdo con esto, vale 8. Nuestro momento de inercia será entonces la integral entre 1 y 3 de x diferencial de área. Entonces será x por x más 2 diferencial de x. Eso nos trae como consecuencia lo siguiente, la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 2x diferencial de x. Calculando las antiderivadas tenemos x al cubo sobre 3 más 2 que multiplica a x cuadrado sobre 2 evaluado entre 1 y 3. Aplicando la regla de Barrow tenemos entonces primero un tercio de 3 al cubo menos 1 al cubo más 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esa función, esa evaluación nos da 16.66. El momento en x vale y medio, sería x más 2 sobre 2 multiplicado por el diferencial de área, que es x más 2 diferencial de x. De manera pues que nuestra integral será un medio de la integral entre 1 y 3 de x más 2 elevado al cuadrado diferencial de x. Desarrollando nuestro binomio, tenemos que es un medio entre la integral entre 1 y 3 de x al cuadrado más 4x más 4. Calculando las primitivas tenemos un medio de x al cubo sobre 3 más 4 que multiplica a x cuadrado sobre 2 más 4x evaluado entre 1 y 3. Aplicando la regla de Barrow tenemos entonces un medio que multiplica a un tercio de 3 al cubo menos 1 al cubo más 2 que multiplica a 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 4 que multiplica a 3 menos 1 y eso da 16.33. Vemos entonces que los momentos son 16.66 respecto del eje Y y 16.33 respecto del eje X. Entonces, nuestro centro de geométrico será 16.66 sobre 8 para la coordenada en X y 16.33 sobre 8 para la coordenada en Y. Y eso nos da 2.08 y 2.04. Veamos otro ejercicio sobre cálculo de centro geométrico de un área.
Determine el centro geométrico del área limitada por las curvas y1 igual a menos x al cuadrado sobre 2 más 3x menos 5 medios. Y y2 igual a 3x medio por x al cuadrado menos 9x más 27 medios. Bien, vamos a hacer un estudio de las curvas. Entonces tenemos unos valores de x entre 0 y 5 y los valores de las diferentes imágenes para cada una de las curvas. Entonces, por ejemplo, y1 comienza en menos 2.5, viene subiendo, pasa por 0, después continúa subiendo, llega a 3 como un máximo y comienza a bajar de nuevo. En el caso de y2, viene bajando y cuando llega a 3 se hace 0 y después comienza a subir de nuevo. En este caso, bueno, pudiéramos decir que las dos parábolas se cortan, ¿no? Y un gráfico sería algo semejante a esto. En este gráfico se pueden observar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, hay una coincidencia aquí en el punto donde dice que x es igual a 2. Y ciertamente cuando lo reviso acá me da que los dos valores son de 1.5 para las dos funciones. Y cuando x vale 4, también me da los dos valores de 1.5. O sea que estos dos puntos, aparentemente, hay que confirmarlo de manera analítica, son los puntos de intersección de las dos curvas. Tiene en el punto 3 la curva y2 corta en 0, de manera que esos serían los valores de las raíces de esa función. Habría que demostrarlo también analíticamente. De la misma manera, para la curva y1, cuando x vale 1, y vale 0. Y cuando x vale 5, también y vale 0. De manera que esas serían las curvas o los cortes del eje de la curva y1. Bien, vamos a ver otro gráfico y vamos a poner aquí en este que se ve un poquito mejor los valores que vayamos calculando de manera analítica. Este sería la curva y2, esta sería la curva y1 y nuestro diferencial de área va a estar variando entre las dos curvas. Por otra parte, vamos a encontrar ahora esos valores de coincidencia o los donde se intersectan las dos curvas. Vamos a igualar y1 y y2, de manera entonces que vamos a decir que menos x al cuadrado sobre 2 más 3x menos 5 medios es igual a 3 medios de x cuadrado menos 9x más 27 medios. Eso me da una ecuación de segundo grado y la resolvemos y nos dice, bueno, que la intersección es en x1 igual a 2 y en x2 igual a 4. En x1 igual a 2 es este, y en x1 igual a 4 que es este. Entonces que estos dos valores, 2 y 4, son los valores de intersección de las curvas y entre los valores dentro de los cuales se va a desplazar el diferencial de área. De manera pues que si yo quiero calcular mi área, esta área será la integral entre 2 y 4 de la función que está arriba, en este caso es menos x cuadrado sobre 2 más 3x menos 5 medios, menos la curva que está por debajo, que en este caso es y2, que vale 3x cuadrado menos 9x más 27 medios diferencial de x. Venga, pues que esta integral es la que me va a dar el área. Resolviendo algebraicamente me queda que mi área va a ser la integral entre 2 y 4 de menos 2x al cuadrado más 12x menos 16 diferencial de x. Y su primitiva será menos 2 de x tercio sobre 3 más 12x cuadrado sobre 2 menos 16x evaluado entre 4 y 2.
Aplicando la regla de Barrow tenemos menos 2 tercios que multiplica a 4 al cubo menos 2 al cubo, más 6 que multiplica a 4x al cuadrado menos 2 al cuadrado, menos 16 que multiplica a 4 menos 2, y toda esa expresión aritmética me da 2,66. Continuemos con nuestro problema de centro geométrico. Recordemos que para calcular las coordenadas del centro geométrico necesitamos los valores de los momentos. Entonces, la coordenada en X viene dada por el momento en Y dividido entre el área, y la coordenada Y viene dada por el momento en X dividido entre el área. Vamos a calcular entonces esos momentos. El momento en X vale un medio de la integral entre 2 y 4 de menos 2x al cuadrado más 12x menos 12, en donde esta es la distancia que hay desde el diferencial de área hasta el eje X, multiplicado por el diferencial de área, que en este caso vale menos 2x al cuadrado más 12x menos 16 diferencial de X. Por tal motivo, me queda que mi momento en X vale un medio de la integral entre 2 y 4 de menos 2x al cuadrado más 12x menos 16 elevado al cuadrado diferencial de x. Resolviendo este trinomio al cuadrado, me queda que mi momento en x vale un medio de la integral entre 2 y 4 de 4x a la 4 menos 48x cubo más 208x al cuadrado menos 384x más 256 diferencial de x. Hallando las primitivas, tenemos entonces un medio que multiplica a 4 de x a la 5 sobre 5, menos 48 sobre 4 de x a la 4, más 208 x cubo sobre 3, menos 384 x cuadrado sobre 2, más 256x, evaluadas todas entre 2 y 4. Aplicando la regla de Barrow, en donde vamos a multiplicar a las funciones por el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, tenemos que esa expresión del momento en X me da 2,133. Para el caso del momento en Y, es X por el diferencial de área. Entonces la integral entre 2 y 4 de X por menos 2x al cuadrado más 12x menos 16 diferencial de X. Sus primitivas son menos 2 sobre 4 por x a la 4 más 12x cubo sobre 3 menos 16x cuadrado sobre 2 evaluado entre 2 y 4. Aplicando Barrow tenemos entonces las funciones evaluadas en el límite superior menos el límite inferior. Me quedaría menos un medio de 4 a la 4 menos 2 a la 4 más 4 que multiplica a 4x cubo menos 2 al cubo menos 8 que multiplica a 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Resolviendo esa expresión aritméticamente me queda que el momento en Y vale 8. Entonces, nuestro centro geométrico tiene coordenadas 8 sobre 2,66 y 2,133 sobre 2,66. Eso es 3 y 0,87. Entonces tenemos acá a 0,87, un poquito antes de llegar a 1, tenemos la coordenada en Y, y 3 tenemos la coordenada en X. Bueno, así ya hemos encontrado pues las coordenadas de nuestro centro geométrico. Consideremos ahora otras de las aplicaciones de la integral, y ese es el cálculo de propiedades de una lámina. Vamos a definir una lámina como un objeto tridimensional en el cual se considera que el espesor es pequeño en comparación con el resto del área de la superficie. Veamos el dominio de una lámina. En este caso, vamos a decir que es desde que está acotado por las rectas x igual a a, x igual a b, la recta y igual a 0 y la función f de x. De manera que esta región que está acá es el dominio de mi lámina. Esta lámina, en comparación con el espesor, es muy grande,
De manera que eso hace que se trate como si fuese un área y no como si fuese un objeto tridimensional. Bien, nuestro diferencial de masa, porque esta lámina tiene una masa, va a ser igual a la densidad como una función de x por el diferencial de área. La densidad puede ser constante o puede ser una función de x. En el caso más general es una función de x. Diremos entonces que nuestro diferencial de masa es un rho de x por el diferencial de área. Eso significa que nuestra masa es la integral entre a y b de rho de x diferencial de área. Dicho de otra manera, la masa es igual a la integral entre a y b del rho de x por f de x diferencial de x, en donde f de x diferencial de x es el diferencial de área. Tiene también momentos respecto de los ejes. El primer momento que vamos a considerar es respecto del eje x y vale el diferencial de masa multiplicado por la distancia que vale y medios. De tal forma pues que mi diferencial de masa será y medios por rho de x por f de x diferencial de x. De tal forma que el momento respecto de x es la integral referida al dominio del momento en x y es igual a la integral entre a y b de y medios por rho de x por f de x diferencial de x. Podemos decir entonces que, resumiendo, nuestro momento en x vale un medio de la integral entre a y b de rho de x por f cuadrado de x diferencial de x. Nuestro momento respecto del eje y va a valer diferencial de masa por x, o sea que vale x por rho por f de x diferencial de x. De manera que mi momento va a ser la integral referida al dominio del diferencial del momento de y va a ser igual a la integral entre a y b de x por rho de x por f de x diferencial de x. O sea que mi momento en y vale la integral entre a y b de esta expresión, en donde x es el brazo, rho de x es la densidad y f de x diferencial de x es el área. Obtenidos los valores del momento y la masa, podemos entonces ahora calcular las coordenadas del centro de masa. Decíamos entonces que las coordenadas del centro de masa eran los momentos respecto de los ejes divididos entre la masa. O sea, para la coordenada x sería el momento en y dividido entre la masa. Y para la coordenada en y, el momento en x dividido entre la masa. Dicho de otra forma, sería la integral entre a y b de x por rho de x por f de x diferencial de x, que sería el momento en y, dividido entre la integral entre a y b de rho de x por f de x diferencial de x, que sería la masa para la coordenada en x. Para la coordenada en y sería un medio de la integral entre a y b de rho de x por f de x al cuadrado diferencial de x dividido entre la masa. Eso serían entonces las coordenadas de los valores del centro de masa. Bien, hay unos casos particulares con las coordenadas del centro geométrico de la lámina. Y vamos a ver cómo son las coordenadas de ese centro geométrico. Si ρ vale 1, entonces las ecuaciones que tenemos arriba se van a convertir de la siguiente manera. Primero vamos a decir que ρ vale 1 y entonces la masa sería 1 que multiplica la integral entre a y b del diferencial de área. Esa masa numéricamente coincide con el valor del área total. De manera que en el caso de los centros geométricos tenemos que sería la integral entre a y b de x por f de x diferencial de x sobre la integral del área, que sería la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y en y sería un medio de la integral entre a y b de f de x al cuadrado diferencial de x dividido entre el área. Pero no solamente si la densidad vale 1,
Si la densidad en forma general vale K, entonces la masa vale K por la integral entre A y B del diferencial de A. Y las ecuaciones que tenemos serían semejantes a las de arriba, solo que vamos a tener una K fuera de la integral, y a la hora de cancelar las K's nos damos cuenta pues de que estas dos expresiones son iguales. Eso trae como consecuencia lo siguiente: el X del centro de masa y el Y del centro de masa coinciden numéricamente con el centro geométrico si y solo si las densidades son constantes. Vamos a resolver un problema ahora sobre las propiedades de las láminas. Vamos a ver el centro de masa. Determine el centro de masa del recinto D acotado por las curvas igual a menos x medio más 3, y mayor o igual que 0 y x mayor o igual que 2, si la densidad ρ de x es igual a 1 sobre x. Bien, vamos a plantear nuestro sistema cartesiano. Vamos a dibujar aquí las diferentes curvas. Pero entonces ya y igual a menos x medios más 3, que la trazamos haciéndola pasar por el punto A de coordenada 0,3 y por el punto B de coordenada 6,0. La recta x igual a 2, de manera que nuestro recinto D y y igual a 0, o y mayor o igual que 0, es todo este elemento que está acá. Este es nuestro recinto D. Bien, nuestro diferencial de masa, dijimos entonces, era ρ de x por el diferencial de área. Y nuestro diferencial de área va a estar variando entre 2 y 6. Entre 2 y 6. Porque este es nuestro recinto. Y entre la curva menos x medio más 3 hasta la curva y igual a 0. Nuestro diferencial de área, entonces, decíamos que era y por el diferencial de x. De manera que vale menos x medio más 3 diferencial de x. Entonces nuestra masa será la integral entre 2 y 6 de 1 sobre x cubo, que es la densidad, por el diferencial de área, que vale menos x medio más 3 diferencial de x. Haciendo las operaciones adecuadas nos queda integral entre 2 y 6 de menos 1 sobre 2x al cuadrado más 3 sobre x cubo diferencial de x. Sus antiderivadas son menos 1 medio de 1 sobre menos x más 3 sobre menos 2x al cuadrado, evaluado entre 6 y 2. Pues nos queda 1 medio para la primera, 1 medio que multiplica a 1 sexto menos 1 medio, menos 3 medios que multiplican a 1 sexto al cuadrado menos 1 medio al cuadrado. Eso nos da como resultado 0,166. El momento en y será la integral entre 2 y 6 de x, que multiplica a 1 sobre x cubo, que es la densidad, por el diferencial de área, que vale menos x medio más 3. Y eso nos va a dar como resultado 1 sobre x cuadrado, que multiplica a menos x medio más 3 diferencial de x. Continuando con nuestro cálculo sobre el momento en y, nos queda que es la integral entre 2 y 6 de menos 1 sobre 2x más 3 sobre x al cuadrado diferencial de x. La antiderivada de esa función es menos 1 medio del logaritmo neperiano de x más 3 sobre menos x evaluado entre 2 y 6. Aplicando la regla de Barrow nos queda menos 1 medio que multiplica al logaritmo neperiano de 6 menos el logaritmo neperiano de 2 menos 3 sobre 6 menos 3 medios, y eso da 0.451. El momento en x va a ser 1 medio de y multiplicado por el diferencial de masa. Me queda 1 medio de menos x sobre 2 más 3 que multiplica
a 1 sobre x al cubo, que es la densidad, por menos x medio más 3, diferencial de x, que es el diferencial de área. Realizando las operaciones algebraicas y sacándole un medio fuera de la integral, nos queda un medio de la integral entre 2 y 6 de menos x sobre 2 más 3 elevado al cuadrado sobre x cubo. Reemplazando las funciones nos queda un medio de la integral entre 2 y 6 de x al cuadrado sobre 4x cubo menos 3x sobre x al cubo más 9 sobre x cubo diferencial de x. De manera pues que nuestro momento en x será un medio de la integral entre 2 y 6 de 1 sobre 4x menos 3 sobre x al cuadrado más 9 sobre x cubo diferencial de x. Y sus primitivas serán, para la primera, un cuarto del logaritmo neperiano de x menos 3 sobre menos x más 9 sobre menos 2x al cuadrado evaluado entre 2 y 6. Haciendo las operaciones correspondientes y evaluando en el límite superior y en el límite inferior para cada una de las expresiones que tenemos en esta suma, nos queda un cuarto del logaritmo neperiano de 6 menos el logaritmo neperiano de 2 más 3 que multiplica a un sexto menos un medio menos 9 medios que multiplica a 1 sobre 6 al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y eso es igual a 0.274. Ya calculamos la masa, ya tenemos los momentos, de manera que entonces nuestro x del centro de masa será 0.41 sobre 0.166 y 0.274 sobre 0.166. De tal manera pues que nuestro centro de masa tiene coordenadas 2.72, 1.65. Un gran placer haberles dedicado estos minutos y muy agradecido a ustedes por haber estado atentos hasta este momento. Nos despedimos no sin antes decirles que si ha sido de algún provecho este video, por favor envíe un like y compártalo con otros. Si quiere disfrutar de otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Muchísimas gracias. Otra cosa muy importante, si tienes algún comentario o duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios y pronto tendrás respuesta. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao.